Padre Pedro Artieda Barandiarán nació en 1910. Mi madre Artieda también, María Artieda. Que mi padre era fogonero de la Renfe, mi madre era de Charri-Aranaz, era modista, pero de casa de labradores. Bueno, yo tengo los dos abuelos, el padre de la Aitá era de Alsasua, se llamaba Víctor Urquijo Tobalina, estaba casado con Beatriz Pérez Marañac y mi abuelo trabajaba en cementos. Pertenecía como a los jurados mixtos, que en aquellos tiempos era pues como el comité de empresa de hoy en día, y pues lo que hacía mi abuelo era pues un poco pues eso, defender los derechos de los trabajadores. En aquel momento tenía 7 hijos y mi abuela estaba embarazada del octavo. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river and tell me what you see. There's a bunch of angels and they're looking after me, 'cause there ain't no grave can hold my body down. As I go. Sakana duzue nere atzean. A mis espaldas tenéis Sakana. Viniendo de Iruña, al pasillo natural que comienza en Irurzun y termina en Alsasu, se le llama Sakana. Sakana limita al norte con Guipúzcoa y, teniendo en cuenta lo ocurrido en 1936, este límite tuvo especial importancia. Los republicanos conservaron en sus manos Guipúzcoa y eso facilitó la huida de los ciudadanos republicanos de Sakana. Esa fue una de las características de esta zona. Muchos vecinos de Sakana tuvieron la posibilidad de huir en los primeros días del golpe. Hacia el sur, en cambio, hay que contar otro tipo de historias. La sierra de Satrústegui cierra el paso al sur y más adelante, a la altura de Alsasu, tenemos Urbasa. Urbasa es conocida por sus simas. A algunas de sus simas fueron arrojados varios vecinos republicanos de Sakana. Ezaguna da bere lezeengatik. Leze hoietara bota zituzten atxilotutako sakandar republikanoak. Es el pasillo natural que forma Sakana lo que ha facilitado la llegada del ferrocarril, y es a su vez el ferrocarril el que ha modulado Sakana, sobre todo en lo que a la zona de Alsasu se refiere. El tren facilitó la industrialización. Allí se sitúan la fábrica de cementos, allí se concentra la actividad económica que se crea alrededor del tren y muchas fábricas más. A consecuencia de ese desarrollo económico, se creó un movimiento sindical fuerte y amplio. Por otra parte, el tren supuso un trasiego de ideas, un cruce de ideas. El ir y venir de personas que venían de todos los sitios, aseguró la presencia de ideas de todo tipo en la sociedad de Sakana. Este trasiego de ideas tuvo como resultado el aumento de la presencia de las ideas de izquierda. Alsasua tenía la estación de tren y un movimiento todavía no sindical muy organizado, pero sí había un movimiento obrero. En el pueblo, pues bueno, enseguida se empieza a montar lo que se denominó la Unión Democrática, en el cual estaban los liberales y gente más o menos de izquierda. Y entonces la derecha, pues un poco más conservadora,
y tradicionalista, pues empezó a montar otro círculo que se denominó el Círculo Católico. O sea, ya estamos hablando de que ya hacia 1920 y algo, 30, pues hay como dos círculos en los cuales se reúnen, por un lado, los liberales y gente de izquierda, y por el otro lado, pues ya bastante organizados también la gente de derecha, fundamentalmente más los tradicionalistas. Y el caso de mi abuelo, el de Txarri Aranaz, pues un poco parecido. Mi abuelo era Narciso Artola Razkin, él era agricultor, o sea, tenían tierras, la familia tenía tierras, aunque sí que mi abuelo había estado trabajando en Altos Hornos de Vizcaya, pero bueno, pues como tenían terrenos y tal, pues la madre le llamó para que volviera a Txarri, y volvieron, y entonces, bueno, pues mi abuelo era agricultor, y bueno, pues también en Txarri se creó la UGT, pues mi abuelo pertenecía, era el tesorero del grupo que había de agricultores que se estaba sindicalizando. Ya cuando se comienza el tema electoral, estamos hablando de las elecciones pues, de 1931, la Segunda República, pues el resultado es importantísimo y la izquierda entra al ayuntamiento. Tuvo como 2 años muy fuerte todo ese movimiento y se hacen cosas importantes para el pueblo, se construyeron a nivel cultural, se construyó un cine, un club recreativo y se le da un impulso importante a todo lo que sería el tema cultural. Mi abuelo, el padre de mi madre, Félix López Sánchez, que era una persona nacida en Litago, en la provincia de Zaragoza, que vino de barbero y practicante a trabajar a Alsasua, a una barbería, y se casó con la hija del barbero, una abuela María Zornoza. Tengo que decir también que el abuelo estudió en el monasterio de Veruela y, aunque era de Litago, fue el que puso los árboles que hay hoy en la plaza de Txarri Aranaz, los plataneros esos, fue el que mandó a hacer y encargó, no sé si a un grupo de chavales cada uno de un árbol para que lo cuidase, o a un chaval, cada uno tenía un árbol para que no se muriese, para mantenerlo en vida. Gaztetan euskal dantzak dantza talde bateko partaide zen. En su juventud fue miembro de un grupo de danzas de la localidad. En ese ambiente creció, en ese ambiente vivió. Allí se convirtió en un muchacho y sé, dicho por él, que se afilió en ELA y en el PNV. Y nos presentamos más o menos en lo que se denomina la Revolución de Octubre, octubre de 1934, donde Alsasua da una respuesta fuertísima, con una huelga general muy importante, no solo Alsasua, también está Olapti, está Ziordi, que son núcleos también un poco obreros, en los cuales la huelga tiene una trascendencia muy importante. Y se convoca una manifestación, porque había habido anteriormente algunos detenidos, y una carga brutal por parte de la Guardia Civil, con el resultado de un muerto y 2 personas heridas de bala, y que supuso de alguna forma pues que aún más la gente tomase conciencia de la situación y se organizase para lo que luego sería un poco la preparación del Frente Popular. Pero luego, posteriormente, cuando metieron los mineros de Asturias a la cárcel, y entonces él puso carteles en Alsasua, en Txarri, para no matar a los mineros. Evidentemente, con motivo de la industrialización, Alsasu se convierte en una de las principales poblaciones industriales y, como no, pues un foco del movimiento obrero. Había organizaciones, sobre todo sindicales, como UGT y CNT, que tenían una gran fuerza, y asimismo pues los grupos socialistas, comunistas, izquierda republicana. De hecho, los alcaldes que hubo en Alsasua fueron de izquierda republicana siempre, y en menor medida pues un poco el Partido Nacionalista.
Look way down the river and tell me what you see. El golpe de Estado, de alguna forma, Alsasu lo tenían ya, sabían que venía. Era un pueblo que estaba muy organizado, consiguieron una comunicación por telégrafo de que ese golpe se iba a dar. Una parte importante estaba preparada ya para salir o a ver qué hacer. De ello da un poco el número de que entre el primer día del golpe y el segundo salen de Alsasu un mínimo de 350 personas. Es decir, en 2 días salen ya toda esa gente, en principio evidentemente a ponerse a salvo y ver un poco las noticias, pues de que hasta qué punto ha trascendido el golpe. Y yo creo que bueno, pues el 100% de las personas salieron en dirección a Taún, la mayoría por el monte, algunos también por la vía del ferrocarril directamente. Y luego ahí en la zona de Taún pues ya se ponen un poco, están a la expectativa, ¿no?, de a ver de qué pasa con el golpe. No sé cómo, pero mi padre ya sabía o intuía lo que iba a pasar el 18 de julio de 1936. En aquel tiempo era él el secretario del Batzoki. Tenía algún cargo de esos. Era él el que llevaba en aquel tiempo los papeles del Batzoki, los documentos y esas cosas. Cuando se enteró que aquello había explotado, no sé seguro si el 17 o el 18, eso no sé seguro, se dirigió al Batzoki y quemó todos los papeles que creyó comprometidos. Después huyó de aquí andando por el bosque, pasando por Lizarrusti hasta Taún. Batzokira joan, bere ustez konpromisoko paper guztiak erre, eta berak ilesi egin zuen oinez hemendik basos, Lizarrusti alde hortatik, a Taune. Cuando el alzamiento se fueron todos los hombres del pueblo prácticamente y mi abuelo se fue. Pero bueno, llegó hasta Santander, pero volvió porque claro, mi abuela estaba embarazada, a punto de dar a luz, con 7 hijos, no tenían tierras, no tenían ganado, no tenían nada, dependían del trabajo de mi abuelo en la fábrica, entonces volvió. Constantino Salinas, cuando estaba en la Diputación de presidente, que también era concejal de Alsasu, una de las mayores peleas que tenía con el gobierno central era por el tema de las maniobras militares que se hacían en Urbasa, que estaban haciendo pues del Burgo y compañía, estaban haciendo maniobras militares. Y yo creo que cuando el golpe, ellos vieron que, claro, que la defensa era muy difícil. Estaba el Fastio, estaban ahí el cuartel de la Guardia Civil, sabían que en cualquier momento podían ser detenidos y yo creo que optaron más por salir y ponerse un poco a refugio. Bueno, evidentemente se va la gente más significada, es decir, la gente que tenía un puesto de responsabilidad, tanto a nivel un poco sindical, político, institucional, pues la mayoría optó por tomar parte en la contienda, alguno también vino, incluso alguno vino y luego fue fusilado, pero yo creo que la mayoría, el 90 y pico %, participa, ¿no? Participa en la contienda. Y hay un grupo de Alsasu que acude a Aibar para coger escopetas, algo de munición, y luego ya pues, hay en Ataún un pequeño, hay algún muerto también en el mismo Ataún de Alsasu, pero ya enseguida van un poco retrocediendo hacia Tolosa y luego San Sebastián, Donosti, donde hay también pues un grupo importante de alsasuarras pues toma parte en todo lo que fue los enfrentamientos que hubo. Look way down the river and tell me what you see. There's a bunch of angels and they're looking after me, 'cause there ain't no grave can hold my body down. Sé que el día que lo llevaron estaba en Alsasua con mi madre tendría 4 o 5 añicos, contaba mi madre que le dieron un culatazo a ella, le cogieron y se lo llevaron y ya no lo volvió a ver más. Y él se cogió y estaba leyendo en un banco el periódico, a la puerta del ayuntamiento, y le detuvieron. Mi madre fue con mi hermana y al pasar por la puerta del ayuntamiento dicen
Digo, esos están ya muertos y enterrados. Que pensó mi madre, no será el mío, habrán tantos que no será el mío. Y entonces, pues fue a casa de mi tía, y entonces mi tía le dijo que ya estaba muerta. Aquella mañana, mi abuela pues se levantó y al ver que no había llegado del trabajo, porque mi abuelo iba por la vía, porque vivían en el barrio de la Estación, en la Carbonilla que le llamamos en Alsasua, y siempre iba por la vía al trabajo. Mi tío, con 11 años, y la hermana de mi abuelo, la tía Felisa, fueron por la vía hasta Cementos a buscarle a su padre. Al llegar al cuadro, que le llaman, al puesto de trabajo del abuelo, había un señor, le dijo, no, aquí no está tu padre, se lo han llevado, pero ahí tiene su reloj, el cestillo de la cena y su chaqueta y tal. Volvieron a casa y al llegar a casa, según cuenta mi tío, estaba todo el barrio cogido por falangistas, pues yo creo que un poco esperando a ver si había movimientos o lo que fuera. La toma militar, la verdad que fue brutal, diríamos. O sea, instalan una ametralladora, la instalan frente al ayuntamiento, una forma de amedrentar a la población. Cierran todos los locales, que existían, el casino recreativo, la casa del pueblo, cierran todos los locales y ellos de alguna forma ya empiezan un poco a organizarse. Se ven pues algún grupo de requetés, se ven algún grupo de falangistas del mismo pueblo que ya vienen, al venir ya los mandos de Iruña, de un sitio y de otro, pues empiezan a montar ya un poco en lo que sería un poco el comité local, ¿no? Tanto de la falange como de los requetés. Yo creo que a mi abuelo lo mataron el 6 de septiembre, pero yo creo que unos 20 días, según creo recordar, 20 y pico días, sí que los tuvieron en la cárcel de Charreranaz, junto con los otros 4 compañeros que los mataron juntos, y el 6 de septiembre los llevaron a Olazagutía, y de allí, en un camión, los llevaron a Olazagutía, y de allí ya el grupo que era el que se encargaba de las matanzas, pues lo subieron a la sierra de Urbasa y lo mataron. Tenemos dentro de lo que es la lista, que denominamos lista de Alsasu, hay 17 personas que fueron fusiladas. Evidentemente la mayoría fueron muertos en el frente. Las personas que fueron asesinados en retaguardia fue pues como muy rápido también, estamos hablando de agosto, septiembre, es decir, ya empiezan a buscar gente. La mayoría, fíjate, de la población sale, es decir, Alsasu se queda sin hombres. Digo hombres porque fueron los que mujeres no salieron, en el caso de Alsasu no salieron. Ya te digo que la represión estaba la poca gente que más o menos que se había quedado, muchos estaban escondidos, alguno también se tuvo que huir, fue te digo que bastante brutal, ¿no? Mi abuela dio a luz. Si mi abuelo lo mataron el 27 de agosto, mi tío póstumo nació el 8 de octubre, pero aquel niño solo vivió un mes, el 10 de noviembre se murió. Mi tío el mayor siempre dice que aquel niño se murió para salvarle a la abuela y para que la abuela les salvara a todos los demás. Y cuando ya vino mi madre, y diciéndonos que, hijos míos, no volveréis a ver más a vuestro padre. Nos agarramos a nuestra madre y llorando a casa. De eso tampoco se me olvidará nunca. Se llenó la casa de gente, los de frente, que eran del otro lado. Y ay, Francisca, con lo que estás haciendo tú con tus padres, lo buena que eres, no le mataron a tu marido. Y luego decía mi madre,
Si yo ese día hubiera sabido que ellas sabían que estaba muerto, cojo la tranca y no salen vivas de mi casa. ¿Sabes lo que es vivir frente a frente? Cualquier cosa que hiciéramos, no solamente a los padres, sino que a la madre y los hijos tenían que haber matado. Eso lo estabas oyendo cada día. La abuela lo pasó muy mal. Luego la abuela tenía brotes como de locura. Yo me acuerdo de chaval verla y cuando se acordaba del abuelo, porque nunca nos contó nada, la abuela siempre escondía. Yo lo que sabía de la abuela era cuando le venía el brote de locura y ponía allí, empezaba allí a gritar como una loca que me lo habéis matado. Pero eso ya habían pasado igual 25 o 30 años de esto, porque y se ponía loca, como una loca histérica, se ponía, igual le daba aquí en casa y montaba unas, cuando se acordaba del abuelo feliz, montaba unas tremendas. Se le iba la cabeza. Yo siempre digo que aquí no vinieron nadie de fuera a matarlos, o sea, aquí los mataron los de aquí, porque a mis abuelos nadie sabía quiénes eran mis abuelos, ni qué es lo que hacían, salvo la gente del pueblo, ¿no? O sea, los compañeros. Era impresionante la situación familiar, con un porcentaje tan alto de personas, estamos hablando de 350 personas, hombres que salen, entonces las familias sin recursos, una situación un poco dantesca. Hay mujeres de combatientes, hay hermanas, hay personas que ellos, ¿no?, dicen que son objetivo para un poco, de alguna forma, ir donde ellas, cortarles el pelo, sacarles a pasear por la plaza, darles aceite de ricino para que hagan sus necesidades cuando están paseando en la plaza después de la misa. Es decir, tenemos constatado que hay al menos 20 mujeres que sí les cortan el pelo y pasaron todo tipo de penurias. A ellos los mataron, pero luego las mujeres aquí se quedaron y los hijos aquí se quedaron, ¿no? Que esa fue la represión, el terror que tuvieron que vivir. Lo que intentaban es aterrorizarles, ¿no? Aterrorizar a las viudas, aterrorizar a los hijos y durante muchísimos años, pues estigmatizarlos. A mi madre le llamaban cada 2 por 3 al ayuntamiento. Le amenazaron con que le iban a quitar los hijos. Iba el cura, médico, el alcalde, maestro, y le llamaban a mi madre porque mi madre toda la vida ha ido con un escote así y con manga corta. Y entonces le daban tela para que se pusiera, porque en una ocasión fue la hermana del cura, para que se pusiera las mangas y el escote. Cogió la tela y nosotras delante, porque habían amenazado que le iban a quitar los hijos y entonces dijo mi madre que una vez que le quitan los hijos, todo eso lo he oído yo, que no le importaba que le picaran para el Mondigas. Pero mi madre le contestó con la tela, porque mi madre los tenía bien puestos, cogió la tela y le tiró al cura a la cara. A mi tía Julita tenía un hermano con 7 penas de muerte. Y creo que era no sé si era el padre, un tío también, que también está muerto en Alsasua, que es Isidro Zornoza de Jorge, no sé, es pariente también, no sé si era el tío, no sé qué. Y mi tía me imagino que sería de esa condición también, y sé que fue una de las que pasearon por el pueblo con el corte de pelo. Los primeros días nos metían a la cárcel por las noches, de miedo de que vendrían los fusilados, porque hasta que no supieran bien, pues por dudas de que vendrían de noche y nos llevarían para ir a Francia. Y por eso, por precaución, nos metían en la cárcel.
En el ayuntamiento en una guardilla, también me acuerdo de eso, y ponían mantas en las claraboyas. Y se juntaban todas estas, las viudas con los chicos, por precaución. Y cuando ya vieron que mi padre estaba fusilado y ya tenía seguridad, entonces a nosotros ya nos llamaban. Bueno, la catequesis, en la misa, les andaban a patada limpia hasta que la avisaron a mi madre. Pero no solamente en la iglesia, lo mismo en la calle. Y sobre todo mis hermanos. Los mayores, el mayor vino, que yo pienso que desde entonces nunca se puso bien, agarrarles de las orejas y colgarle. Periko zan izen txikila. Le conocían con el nombre de Perico. Se llamaba Pedro, pero le decían Perico. ¡Falta Perico! ¡Falta Perico! ¡Perico ha huido! ¡Nos la ha jugado! Eso decían los de aquí, los carlistones. Pero no le podían hacer nada a Perico. No podían detenerlo. Perico se unió al batallón Loyola. Eso creo al menos. Y con ellos hizo la guerra. Claro, a Perico no le podían hacer nada. Pero dejó aquí a la madre, hermana, hermano y novia. Mi difunta madre ya en aquel tiempo era su novia. Como no podían hacer nada a Perico, detuvieron a mi madre, la cual era una chavala joven en aquel tiempo, y la castigaron. Le cortaron el pelo a cero, le hicieron beber aceite de ricino y la pasearon por las calles del pueblo. Neska gazte bat, orduen, eta zigortu hemen zebien, hile erabat moztu, rizino olio ean hasi zigortzeko, eta alako zeratzuk egin kalien, buelta batzuk. Mi madre solía ir con un capacico a coger al tren los carbones para calentar la casa o incluso vender si podía. Y mi madre solía tener un mal recuerdo que le llaman la cartilla de razonamiento, porque solía ir con ese capacico a la cartilla de razonamiento y encima que le habían matado al padre, dice que los que estaban ahí se reían de ella. Y encima le pusieron un mote, y aquí somos los de capacitos, porque mi madre iba siempre con el capazo y mi madre no aguantaba. A mí no me importa, a mí me llaman el de la Joaquina de capacitos y yo estoy tan contento, pero a mi madre le venían aquellos recuerdos y le sentaba muy mal. Muy mal. Y a la calle que vivimos 2 años, debajo del ayuntamiento, en esos arcos que hay que le llaman Estalope, ahí vivimos 2 años. Nadie se atrevía a darnos casa. La gente tenía miedo de recogernos. Nos intentó recogernos el médico de Arbizo, pero mi madre, las niñas que fuéramos a dormir allí, pero mi madre decía, están todo el día en la calle, ¿cómo van a ir a una casa de ellos a dormir sucios? Di que en Alsasua, como había muchos rojos, como decían ellos, muchos rojos, ¿no? Pues entre ellos ayudaban, ¿no? Entonces mi tío siempre me contaba que le traían pues leche, huevos, de Ormaiztegui en el tren, entonces solían ir a la estación, como vivían al lado, iban a la estación pues con el carro, cogían los cántaros de leche, cogían los huevos y luego pues a la gente del pueblo les vendían, pues que fueron a la estación a por esto de leche y bueno, pues alguno del otro bando pues le pegó un empujón al carro y le tiró toda la leche. Y entonces mi abuela le dijo, bueno, pues vete donde todos los que les llevamos la leche y diles que hoy que no les podemos vender la leche, porque nos ha pasado esto, ¿no? Y entonces dice que la gente le pagó la leche, aquel día le pagó la leche porque le dijo, bueno, tú no tienes por qué perder, y claro, uno a uno le pagó la leche y entonces ellos por lo menos no perdieron aquello, ¿no? Mi madre hizo sus prendas interiores con la bandera republicana de cada color. Y cuando tomaban a una capital, mi madre las mojaba y las tendía en la primera casa antes de quemarnos la casa. Y venían los requetés para que quitaran la ropa, la bandera. Y digo, esa no es la bandera, es mi ropa interior y no la quito.
Alsasu ya, cuando la República, había lo que sería un poco el tema de bautizos civiles, casamientos, entierros, era algo muy generalizado. No tenemos un dato, pero la verdad que era bastante generalizado el tema civil. Entonces, a mucha gente que realmente pues no se había casado por tal, civil, pues también fue un poco objeto de, pues fue un objetivo para cogerle, cortarle el pelo y demás. Evidentemente les obligan, es decir, todos los niños y niñas tienen que ser bautizados, tienen que ir a misa, obligación, o sea, es obligación, les tenían totalmente controlados, incluso con notas, incautación de bienes, les requisan, en Alsasu requisaron camionetas, coches, motos, ganado, es decir, vivió ese transcurrir de toda la guerra, la verdad que los Alsasua lo pasaron muy mal. Cuando lo mataron, a mi abuela le sacaron los muebles de lo que hoy es la casa consistorial porque vivían allí, los muebles y los hijos los dejaron en la calle. A los días le llegó una orden que tenía que... le desterraban del pueblo. Tenía que irse a 300 kilómetros de Alsasua. Entonces mi abuela dijo, yo no me voy, yo no tengo dónde irme, yo no me voy, a mí si me queréis matar a mí y a mis hijos, nos matáis, pero yo aquí me quedo. No les compréis a estos que son rojos, iban por la calle y ojo con estos que son rojos, pero eso no cuando eran niños, incluso cuando eran mayores. Nos requisaron un saco de trigo, que aquel año hubo mucha sequía y estaba arrugado, que no valía para nada, y un ternero, nos requisaron. Y a mi madre le mandaban a hacer punto para los jerseys, para los que estaban en la guerra. Y luego en una ocasión que no tendríamos aquel día pan, fuimos a casa al otro cura, don Juan era para que nos vendiera pan, porque en Echar era costumbre de en el responso en misa echar pedazos de pan. Y entonces que nos vendía ese pan. Y el cura nos dijo que antes les daba a las gallinas porque le ponían huevos. A partir del 39, pues vienen, claro, vienen, pero al venir se tenían que presentar obligatoriamente en el cuartel de la Guardia Civil. Y estaban a espera de los informes, que el informe lo redactaba siempre la Guardia Civil, algún mando de la Falange o incluso el alcalde. Entonces, con esos informes estaban en espera de juicio. Y toda esa gente que vuelve, tenemos el dato, 143 personas que están en prisión. Es decir, vuelven, pero luego les mandan a prisión. Les mandan a prisión, a campos a batallones de trabajadores, algunos luego a hacer la mili. Es decir, que pasan pues 3, 4 años todavía represaliados por todos lados. Y no solamente ellos, sino la familia. Cuando vino mi padre lo hizo con un salvoconducto o algo así. Con ese salvoconducto, los de aquí, los partidarios de Mola, no podían hacerle nada, no podían matarle. Le querían matar. Mi padre sabía bien eso, pues se lo había dicho a alguien de aquí. Perico, aquí hay gente que está diciendo que hay que fusilarte. Pero no podían matar a Perico. Entonces lo expulsaron del pueblo. Ese fue el castigo que le pusieron. Tuvieron que irse, mi padre y mi madre. Ya estaban casados y tuvieron que irse a Huesca a vivir. Más adelante, cuando la situación se calmó y el castigo se relajó, volvieron otra vez aquí, pero muertos de miedo. Zagoixatu zanien, etorri menzion onuza bizitzia, eta hemen bildurrez josita. Ez dago eutxiko nauen obirik. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak
izkutatzen dizkidan. Nea zer izkutatzen duten ez didanean ikusten usten. Orduan hasten bainaiz ezkutukoa, nire baitan gordetzen diren leku mila. Pues claro, morirse Franco, empezó ya las inquietudes de las familias por hacer algo, por recuperar algo. Entonces yo creo que ahí empezó un poco, oye, ¿y por qué nosotros no empujamos y hacemos algo? Y de ahí, pues bueno, pues fue saliendo lo que hoy en día hacemos el primer domingo de septiembre en la Sima de Ochaportillo, ¿no? En la Sima de Ochaportillo, en el 80 se puso el monolito y tal. Se consiguió hacer un lugar de memoria y en el 82, creo que recordar que no me equivoco, los familiares bajaron una arca de hierro y todos los huesos, entre ellos mi padre bajó, todos los huesos que estaban visibles los metieron en una caja y la cerraron. Pero en el transcurso de los años esa caja la abrieron y entonces pues fueron desapareciendo los cráneos. Entonces cuando bajaron el equipo de Aranzadi, pues lo que hicieron fueron pues inspeccionar la Sima y entonces volvieron en el 2017, en octubre del 2017, el puente de octubre, vinieron 4 días y el equipo de Aranzadi movió de 5 a 6 toneladas de piedra, movieron y efectivamente salieron 2 cuerpos enteros, entre muchos restos también y cosas, salieron 2 enteros, que uno era el de Olazagutía, Miguel Vergara Bereu, y otro era mi abuelo, Víctor. Pues sí, aquellos que aquí fusilaron, aquí en Echarri había miembros de UGT. Eran, ¿cómo diría? Desde un punto de vista social, pues de UGT. Eran trabajadores, simple y llanamente. Y mi tío, hermano de mi madre, un día iba con una Vespa por Lizarrusti y se le averió la Vespa. Y entró en un caserío para ver si le ayudaban. Y le preguntaron a mi tío a ver dónde era. Y dijo, soy de Alsasua. Y contaba a mi tío que el casero dijo, pues nosotros a Alsasua tenemos que ir. Tenemos que ir a Alsasua, porque aquí cuando la guerra mataron a unos y los enterraron y tal. Y entonces mi tío se puso muy nervioso y fueron al lugar donde estaban y con tiempo sacaron 3 cadáveres de Alsasua. Eran los 3 de Alsasua. Y uno era mi abuelo, que le identificaron, me parece que era por unas zapatillas nuevas que tenía, y llevaba siempre una virgen del monasterio de Veruela. Y lo identificaron por eso. Ya en el 2013, ya con la ley de la memoria histórica y tal, Balbino lo que hace es pedir la exhumación de la Sima del Raso.
Entonces, bueno, pues hablan con la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, bueno, le traen al grupo de Aranzadi a ver la sima y tal, y bueno, pues abren la sima y efectivamente salen 10 cuerpos. Entonces Balbino, pues claro, lo que quería era intentar ponerles nombre a los 7 que no sabía quiénes eran, ¿no? Entonces, bueno, pues contacta conmigo, empezamos a investigar, entonces les hicieron las pruebas de ADN a mis padres. Y efectivamente, las pruebas se las hicieron a finales de agosto y el 3 de noviembre nos dicen que mi abuelo, el de Txarri, estaba en el raso. Recuerdo que una vez Franco pasó por aquí a no sé dónde. Bueno, dicen que pasó. Nosotros no le vimos. A cuenta de que Franco iba a pasar, nos sacaron a todos los niños y niñas de la escuela con unas banderitas de España pequeñitas a la carretera nueva, que decíamos. Montaron un arco grande y al pasar los coches a la orden de los profesores, movíamos las banderas gritando «Franco, Franco, Franco». Así nos han criado a nosotros. Franco, 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 Franco. Hola, zitako da. Ha merecido la pena, ¿no? Pero dices, pero al fin y al cabo, sí, vale, tengo el cuerpo. Yo solo sé, te puedo decir, mi madre agarrada al cráneo de su padre y no me lo quitéis, no me lo quitéis, no me lo quitéis, ¿no? Lo que para ella significaba. O a mi padre, ¿no? Viendo los huesos de su padre, ¿no? Pero lo más importante es contar quiénes eran, qué les hicieron, por qué les hicieron esto, ¿no? Sacar a la luz la verdad, porque esto de justicia, verdad y reparación, la justicia no existe. La reparación llega muy tarde. Yo creo que lo que nos queda es la verdad. Puede volver a pasar. No hemos aprendido lo que significa esto. Este trabajo es para divulgarlo, para que las nuevas generaciones también lo conozcan y aprendamos. Aprendamos, porque como vuelva a pasar, va a pasar, si aquello fue, no quiero ni imaginar lo que podría ser. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.